Como estaba anunciado, entonces vamos a pasar al mensaje de esta tarde. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor, doy gracias a las personas, ¿no es cierto?, que dirigen este lugar de adoración, que me invitan a ser parte de esta obra, para poder también, ¿no es cierto?, aquí hacer trabajo por el Señor. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, ¿a qué está orientado? Básicamente, a modo introductorio, siempre se exigen derechos. Fíjense ustedes, las marchas salen a pedir, a reclamar, a exigir derechos. Cortan el tránsito, se manifiestan, ¿no es cierto?, en edificios gubernamentales nuestros derechos. En los trabajos, las huelgas ya son legales. Y se detiene toda la producción y todo lo que es trabajo. Queremos derechos. No nos están respetando nuestros derechos. Yo tengo derechos. Los camioneros hace poco y varias veces antes han cortado, ¿no es cierto?, las vías, han restringido el libre desplazamiento, también exigiendo sus derechos. Cada uno exigiendo distintos derechos, de acuerdo a lo que ellos opinan, son sus derechos. Pregunta, hermanos, ¿ha visto usted alguna vez una marcha, una huelga o una manifestación exigiendo poder desarrollar mis obligaciones? Vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una huelga, vamos a hacer una manifestación para poder exigir, llevar a cabo nuestros deberes. Es que nadie quiere oír esa palabra. Todos quieren derechos. Y cada vez son, y esto lo digo en serio, no es chiste, cada vez son más ridículos los derechos que se exigen. Ahora mismo que estamos en un proceso de constitución, los derechos son risorios. Yo realmente no voy a perder tiempo estudiando eso, voy a ir a votar lo que me dicta la conciencia. Pero el punto es, todos queremos derechos, estoy hablando como sociedad, en el trabajo, cuando uno estudia, todo, como familia. Pero nadie reclama por no poder ejercer sus deberes. Es que todos quieren hacer la vista gorda ahí. Cada uno sabe cuáles son sus deberes, sus obligaciones. Porque los derechos van de la mano siempre con deberes. Los derechos van de la mano con obligaciones. ¿De dónde? ¿Cuál es la base de tener un derecho? Yo tengo derecho a que me paguen el sueldo sagradamente a fin de mes. Claro, ¿en base a qué? A un deber. Haber trabajado todo ese mes. Pero qué bonito sería tener solamente el derecho de ir a cobrar un sueldo del cual no trabajé. Sería bonito, pero totalmente insustentable. Algo ficticio, una fantasía. Que todo sea gratis. Nada es gratis en la vida. Siempre alguien paga para que algo sea gratis. Si alguna vez tenemos la bendición de recibir una beca, ya sea de alimentos, de estudio, de lo que sea, un subsidio, ¿sabe? Eso no salió de la nada. Alguien pagó por eso. Porque los derechos son consecuencia de los deberes bien ejercidos. Y no lo contrario. Y no lo contrario. Fíjese que, volviendo al mismo ejemplo, a mí no me pagan de usted el mes por adelantado que voy a trabajar. Yo no llego donde el jefe y digo, ya, necesito el pago de este mes que le voy a trabajar. Pero a veces la gente actúa así.
y en toda área. Este es un ejemplo. Nosotros nos vamos a enfocar en lo espiritual para aterrizar un poco en toda esta nube, en toda esta turbulencia, de realmente una distorsión de lo que son deberes y derechos. Porque, de verdad, hay derechos que se ganan y hay derechos naturales. Los derechos de un niño, por ejemplo. Sí, el niño tiene derecho a sus derechos, a cosas que como niño que nació y es pequeñito, tiene derecho. Pero hay derechos que también tenemos que ganarnos y tenemos que discernir. No podemos ser bestias de carga que tiramos para adelante nomás, sin entender de que hay derechos que se ganan y otros que son naturales. Por ejemplo, Juan 1.12. Juan 1.12 es un versículo que nos está hablando de que no todos recibieron, no todos creen, no todos creerán en Jesús como el Hijo de Dios, pero que a los que creen les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, por nacer en este mundo, por nacer un ser humano, no es hijo de Dios, es una criatura o creación de Dios, pero no hijo, porque la palabra en Juan 1.12 me describe que yo me tengo que de alguna manera hacer parte de ese derecho. Hay algo que yo tengo que hacer y es creer en Jesús como el Hijo de Dios. Voy a usar NBI, estamos más acostumbrados a la Reina Valera, y es bueno de repente tener otra perspectiva que no va a contradecir en nada lo que ya entendemos. Podemos complementar las distintas traducciones y así enriquecemos nuestro entendimiento. Voy a leer cómo dice esta traducción. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Reina Valera dice, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por nacer en este mundo no tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Y el derecho a que seamos hijos de Dios tampoco fue gratis, porque nosotros decimos, bien, Efesios 4.8, por ejemplo, perfecto. La salvación es por gracia, es un regalo. Pero pregunta, hermanos, ¿a Cristo le salió gratis que nosotros pudiéramos ser salvados por Él? No. Hechos 20:28 declaran, por ejemplo, que Cristo compró con el derramamiento de su sangre este pueblo que se llama iglesia, este pueblo espiritual, un cuerpo, ¿no es cierto?, del cual Él es cabeza. Yo por nacer, yo por crecer, yo por venir a este mundo, tengo el derecho de ser una creación de Dios. Sí, es algo otorgado por nacer. Yo soy una creación de Dios. Pero llegar a ser hijo de Dios es un derecho que se adquiere. No por el que se nace en forma natural, no es natural, es adquirido. Y aquí la palabra declara que para ser hijo de Dios, yo necesariamente, ¿qué tengo que hacer? Dice recibir, creer a Cristo, creer en el Hijo de Dios, creer en su nombre. Pero aquí hay otro problema. Culturalmente, la sociedad le llama a creer a cualquier cosa. La Escritura no le llama a creer a simplemente coincidir, a una acción intelectual. Oye, dicen que va a llover mañana. Ah, voy a llevar paraguas. Sí, yo creo que llueve, porque el pronóstico dice que llueve. Y es una probabilidad. Nunca ha sido seguro. A veces dicen, va a llover y sale el sol y viceversa. Día despejado, bonito, y todos salen no preparados para el agua. Entonces, cuando uno dice que cree, esa, entre comillas, fe va acompañada de acciones. Si yo creo algo, eso va acompañado de acciones. Fíjese. Y ahí entonces uno, entonces cree. Porque si a mí me dicen que va a llover mañana,
Y yo mañana salgo en polera, con unas zapatillas, ¿no es cierto?, que no sirven para el agua, y voy desabrigado y no llevo paraguas. Pero yo digo sí, yo creo que sí, que puede llover. Son dos cosas. O estoy loco, me quiero enfermar, o digo que creo, pero no se condice con lo que estoy haciendo. Caso contrario, si yo salgo abrigado, con el equipo necesario, ¿no es cierto?, para no enfermarme, porque creí. Y eso lo podemos llevar a todo orden de cosas. A todo orden de cosas. Por ejemplo, un desvío. Hay un organismo que se preocupa, se encarga de estar anunciando todos los desvíos, los cortes de tránsito, etcétera, el gobierno, y se han publicado en tiempo real, y a veces forma previa, y dicen, desvío en tal calle. Yo puedo decir, no creo, y no hago nada. Y llego y no puedo pasar. Pero si yo digo que creo, y igual sigo mi camino, entonces mis acciones no están confirmando lo que yo digo con mi boca. Y ahí empezamos a entender de que creer no es solamente hablarlo, no es solamente decirlo. Está bien confesar al Señor Jesús como el Señor, excelente, está bien confesarlo, pero no por el hecho de confesarlo, no por el hecho de decir creo, necesariamente yo creo. Porque la misma palabra dice que podemos negar a Jesús con nuestras acciones. Lo confirmamos con la boca, pero lo podemos negar con nuestros hechos. Entonces, creer va de la mano totalmente con la forma en que actuamos. Tenemos multitud de ejemplos. Santiago, por ejemplo, nos habla de la fe. Nuestro hermano, realmente el original es Jacob, ¿no es cierto? Pero todos conocemos esta carta como la carta de Santiago. Nos habla de la fe. Por allá Santiago nos dice que podemos decir que creemos, pero que no somos consecuentes. Vamos a buscar ese pasaje de Santiago. Los que me quieran seguir con la escritura, vamos a ver la carta de Santiago, capítulo 2, verso 14. Y dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y da un ejemplo que usted lo conoce muy bien. Y si no, estudie Santiago capítulo 2. Yo le resumo el ejemplo en esto. Yo puedo decirle a alguien que lo amo, verlo hambriento, verlo desnudo y seguir mi camino. Pero a otro quizás ni le digo que lo amo y le proveo algo para comer y algo para cubrirse. ¿Quién es el que lo ama? ¿El que lo dijo o el que hizo algo? Aquí la palabra dice que es el que hace misericordia. El amor es obrar. Incluso la Biblia habla de la fe que obra por el amor. Entonces, la fe no es algo intelectual, no es solamente algo que trabaja aquí en la mente o en el corazón. La fe bíblica es aquella que me mueve a hacer las cosas, que yo actúo. Cuesta, bien, hace frío, ya estoy cansado, pero yo me muevo, acciono. Si todo pasa solamente en mi mente y en mi corazón, eso no es fe. Bíblicamente esa fe no va a poder salvarme, dice aquí la Escritura. ¿Podrá la fe sin obra salvarle? Ahí al final la pregunta es para responderla y usted se da cuenta que dice no. Si yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, lo declaro con mi boca, lo creo en mi corazón, pero entiendo lo que es el bautismo. Ojo, entiendo lo que es el bautismo, porque si me bautizo sin entender no sirve nada tampoco. Pero si yo entiendo lo que es el bautismo y no me bautizo, ¿qué dice Dios? Aún no crees. Aún no crees. Porque la forma en que yo demuestro bíblicamente mi fe a Dios
y la declaro delante de los hombres, siendo sumergido en las aguas bautismales. Y así podemos aburrirnos de ver ejemplos. Yo tengo preparado uno en particular y está relacionado con lo que es evangelizar. Pero todavía no termino la idea de lo que son deberes y derechos. Nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Pregunta, ¿eso es derecho o eso es deber? Según Juan 1:12, los que hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, nosotros, ¿no es cierto?, hemos recibido un regalo, la salvación. No es un derecho ganado, no es un derecho que yo me gané, es un derecho que Dios me otorga. Entonces, yo tengo derecho a ser salvo por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo y porque yo tomo la decisión de ser de Él. Si yo tomo la decisión de pertenecer a Cristo, Cristo me va a salvar. Gano un tremendo derecho como hijo de Dios, ser salvo. La pregunta es, si todo derecho va de la mano con deberes, ¿cuál es el deber? Y ese es el tema de hoy. Y por eso lo titulé Deberes y Derechos, y esto fue la introducción. No vamos a ver más de 5 o 6 versículos, son muy sencillos, son incluso muy conocidos, pero la idea es tener una perspectiva nueva, renovada, que nos aliente a renovar ese compromiso que puede estar dormido, que puede estar, ¿no es cierto?, desgastado. La idea es renovar no solamente nuestros derechos en Cristo, por ejemplo, nuestro derecho a herencia en los cielos, un tremendo derecho. No me lo gané yo, me lo otorga el Señor. Yo por creer, y entendemos que creer no es solamente aquí, sino que es hacer, porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo gano derechos estando en Cristo. Y para tarea suya, para profundizar esa idea, porque si no vamos a hablar solamente de la introducción, yo le voy a dejar la idea al capítulo 1 de Efesios. Y ahí usted va a encontrar alrededor de 14 o 15 derechos que usted gana por ser cristiano, por ser de Cristo. Cada uno de ellos no le pertenece a nadie que no es cristiano. Es tremendo. Fíjese que ahí se repite alrededor de 14, 15 veces la frase en Cristo. En Cristo. En Cristo esto. En Cristo aquello. Y si no está en Cristo, no hay derecho. No hay derecho en Él. Profundice en esa área. Ahora nos vamos a ir a los deberes. Porque los derechos ya están ganados. De hecho, hermano, usted y yo tenemos derechos que ni siquiera todavía imaginamos o entendemos o nos hemos dado cuenta en Cristo. No sería extraño que usted, estudiando la palabra, se encuentre con una promesa que nunca había dado por sentada en su vida cristiana. Diga, no me he dado cuenta, otro derecho más. Sabiendo o no sabiendo, ahí estaba el derecho, es suyo, porque está prometido. Hay muchas cosas que Dios nos ha prometido que están fuera de nuestro entendimiento. Vamos a los deberes y vamos a empezar con Mateo. Vamos a ver cómo empieza Mateo y también el segundo capítulo de Lucas. Y vamos a ver algo muy, muy interesante. Acuérdense, deberes y derechos en Cristo. Ese es el tema de esta oportunidad. Mateo capítulo 1. El primer capítulo del primer evangelio del Nuevo Testamento, en el orden que tenemos, ¿no es cierto?, los libros de la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 21, que declara: el contexto es el ángel hablando a José en sueños.
porque José se entera de que María está embarazada y la quiere dejar en secreto, no entendiendo de que eso es obra del Espíritu Santo. Ese es el contexto. Y en este contexto, el ángel va a hablar a José en sueños y le va a decir esto: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí hay dos cosas extraordinarias, dos cosas increíbles, importantísimas. El ángel le dice a José que el niño se va a llamar Jesús y le da no uno, dos motivos. Uno explícito, uno implícito. El implícito quizá no lo va a ver aquí, pero lo vamos a ver también en Lucas 2. El primer motivo: le pondrá Jesús porque salvará. La palabra Jesús, una palabra compuesta de Jehová, es salvación o ayuda, ¿ya? La palabra salvar y sanar del griego soso es lo mismo, y según el contexto nos va a dar, ¿no es cierto?, el significado, como pasa en el español también. Pondrá su nombre Jesús porque salvará. Aquí está hablando de una salvación que espiritual, porque dice que los va a salvar de sus pecados. Jesús va a salvar de pecados. No es una salvación como válidamente nos puede salvar un salvavidas, un bombero, un policía, etc. Nos va a salvar, pero quizá a la esquina ya pasó otra cosa. Aquí estamos hablando de salvación eterna. Y en este sentido, salvación eterna, uno puede preguntar: ¿y a quién va a salvar? Y ahí dice: a su pueblo. Jesús vino a salvar a todo el mundo, a salvar todo lo que se había perdido. Pero van a haber personas que amen más las tinieblas que la luz y van a huir de la salvación de Dios y no van a ser salvas. Imagínense lo tremendo. Van a huir de la salvación de Dios. Así como los que han creído en Jesús huyen de la contaminación del mundo, huyen del mundo para ir a Dios. Hay personas que se aferran al mundo huyendo de Dios. ¿Es la palabra? Bueno, ¿cuáles son las dos cosas grandes que encontramos aquí? Primero, que Jesús es Salvador. Pregunta: ¿eso es un derecho o un deber? Un derecho que nos otorga Dios. Dios ofrece una salvación eterna, es un regalo. Pero cuando dice a su pueblo, usted ahí olfatea un poquito, esto me huele a deber. Porque ¿a quién va a salvar Jesús? A su pueblo, es decir, hay un pueblo que pertenece ¿a quién? A Él. Si el pueblo pertenece a Jesús, ¿quién gobierna ese pueblo? Jesús. Entonces hay un pueblo que Jesús gobierna, que por lo que comenté anteriormente, en Hechos 20:28, ese pueblo espiritual es la iglesia. Él la compró con su sangre. Pero para yo poder recibir el derecho, la bendición, el regalo, llámelo como usted guste, yo necesito pertenecer a ese pueblo. Porque si yo me excluyo, si yo no soy parte de ese pueblo, entonces la promesa no es para mí de salvación. Y si no estoy en salvación, estoy en condenación. Opción A y B, no hay más. La palabra dice que todos estamos en condenación hasta que llegamos a Cristo. Y Él nos añade, te lo puede ver en Hechos 2:46, Él nos añade a su pueblo. ¿Cuándo? Lo que anticipaba también. Cuando uno cree y es obediente al bautismo en las aguas. Cuando es sumergido en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados y todo lo que entendemos como el Evangelio. Al leer 1:21, usted lo presenta este versículo a cualquier persona y la segunda parte, que es verdad, es implícita. No la ve. ¿Qué ve? Jesús salva. Jesús salva de pecados. Ve el derecho
ve el regalo, la bendición, la gracia de Dios. Pero todos como que se tapan el ojo cuando dice que eso es lo que ocurre a su pueblo. Yo me tengo que preocupar, si no soy parte del pueblo de Dios, de pertenecer a ese pueblo. Porque entonces, ese derecho de ser salvo que me otorga Dios, no es un derecho que me gano yo, sino que es algo en los méritos de Jesús. Ese regalo no es para mí. Yo me estoy excluyendo. Yo me lo estoy perdiendo. Vamos a ir ahora entonces, como les prometí, a Lucas capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 11. Lucas 2, 11. Bien. Los ángeles le hablan aquí a los pastores, ese es el contexto. Sabemos el relato, entre comillas, navideño, de natividad, de nacimiento, todo eso, que el mundo recuerda una vez al año, nosotros como cristianos, cada día. Y no haciendo regalos, ¿no es cierto?, sino haciendo la voluntad de Dios. Y dice aquí que los ángeles hablaron y dijeron: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién está hablando aquí? Los ángeles. Y los ángeles están declarando un evento extraordinario. Dice lo mismo en Reina Valera. Este versículo está calcado. Dice lo mismo en las dos versiones. Os ha nacido un Salvador. Y si usted se le presenta a una persona y dice: sí, Jesús vino a salvarme. Amén. ¿Quién puede decir lo contrario? Dios vino a salvarlo a usted, a mí y a todos. A salvar al mundo entero, dice Juan 3:16. Se va a Juan 3:16. El amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo para salvar a todo el mundo. Pero ¿quién va a ser salvo? El que cree en Él. De nuevo lo mismo. Y aquí uno tiene una capacidad extraordinaria como humano para detectar derechos. Tenemos un sensor de derecho incorporado extraordinario, hermanos. Vemos derechos donde no hay derechos. Tenemos una capacidad extraordinaria para ver derechos en todas partes. No, yo tengo mi derecho y tengo derecho a esto. Llamen al gerente y es mi derecho. ¿Y aquí qué dice? El versículo que estamos viendo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Yo tengo derecho a acceder a ese Salvador. Amén. Usted tiene derecho a acceder a ese Salvador. Pero si usted está dispuesto y usted desea acceder a ese Salvador también es algo más. Es Cristo el Señor. Entonces ya, yo quiero que Cristo me salve. Pero hasta ahí no. Yo no quiero que Él sea el Señor de mi vida. Y lamentablemente, estas son como las promociones. No puede comprar la mitad. Usted le dice: mire, este computador viene con el maletín de regalo. ¿Y cuánto vale? 1 millón de pesos. Ah, pero es que yo quiero el computador nomás. ¿Cuánto vale? 1 millón. El maletín va de regalo. Ah, marketing. ¿Cuándo han regalado algo a alguien? No, mentira esa cuestión. Pero ahí está armado, es un combo, le dicen, es un combo. Y eso sale en los restaurantes de comida rápida o no tan rápida, porque les dicen comida rápida, hacen esperar media hora, bueno. Pero ahí está el combo. Y de repente le digo: oiga, ¿y no me puede dar un tecito en vez de la bebida? Sí, pero se cobra aparte. Pero si no me voy a tomar la bebida, es que vaya regalo. Todo de regalo. Yo tengo derecho. Bueno, sorpresa para algunos, para nosotros ninguna. Cuando accedemos a Jesús como nuestro Salvador, lo estamos recibiendo y aceptando como nuestro Señor. Yo no puedo elegir: a ver, mira,
Señor, yo te acepto como mi Salvador, pero no como mi Señor. Porque si nos devolvemos a Mateo, ¿qué dice? Jesús va a salvar ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Jesús viene a salvar de los pecados a un pueblo que Él va a comprar con su propia sangre. Y si el pueblo pertenece a Él, Él es rey, Él es soberano en ese pueblo. Él lo compró con su sangre. Te puede ir a Efesios capítulo 2 y le va a presentar a Jesús como la cabeza de este cuerpo espiritual que se llama iglesia. Entonces no se puede por separado. Y muchas personas buscan a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Derecho a salvación, porque Cristo murió en la cruz por mí. Es un derecho. Tú también tienes un deber, someterte a Él como ahora tú, un discípulo de Él. ¿O crees que Jesús es discípulo tuyo? No. Él es el Señor, nosotros el discípulo. La Escritura lo declara como un rey celestial, soberano, todopoderoso. ¿A dónde quedo yo entonces? Como súbdito, como siervo, como algo que le pertenece a Él. Pero Dios, en su infinito amor, bondad, misericordia, por esta obra que es la humanidad, que Él hizo a su imagen y semejanza, fíjese que no nos ve como lacayos, como esclavos. ¿Sabe cómo nos ve? Como hijos. Jesús nos ve como hermanos, pero Él no deja de ser el rey. Nosotros no somos el rey. Si quiere pensarlo, bueno, piénsese como príncipe. Quiere ser presidente. Pero rey hay uno solo. No hay dos reyes. Somos sacerdotes, un real sacerdocio, dice, lo vamos a ver ahí ese pasaje. Pero el sumo sacerdote es uno solo. Entonces, Lucas 2:11, lo mismo que Mateo 1:21, habla de un derecho. Tenemos derecho a acceder a Jesús como el Salvador de nuestra vida, como el que nos va a librar de nuestros pecados. Pero también, en ese momento, estamos entregando, rindiendo nuestra vida a un soberano, a un rey, a un Señor y Dios, al cual yo le estoy entregando mi vida. Una vida que antes era perdida, ahora es hallada, rescatada, salvada, liberada del pecado. Pero, ¿qué pasa? La humanidad. No quiero ir a la iglesia, me van a prohibir todo. ¿Me lo han dicho así? No, me van a prohibir todo. Yo siempre les contesto lo mismo. Dios no le va a prohibir nada a usted que usted no haya debido dejar de hacer antes por su propio bien. Por su propio bien. No hay nada, o sea, nada de lo que Dios manda u ordena a sus discípulos, que los ve como hijos, que los ve como hermanos, es para el bien de Dios. Es para el bien de su propio pueblo. Si Jesús no murió por la iglesia para ganar Él fue torturado. No veo a Jesús como masoquista. Veo a un Jesús que le rogó al Padre más de una oportunidad: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Quería ir Cristo a la cruz? No quería. Pero había algo que quería menos, y era que la humanidad fuera al precipicio espiritual. Entonces vemos derechos y vemos deberes. Yo paso a recibir el derecho de ser salvo por el Salvador Jesucristo, pero también lo declaro como el Señor de mi vida. Van juntas. No es una o la otra, no elijo. Y tiene realmente todo el sentido. En el contexto de redimir
ponga atención a esto, en el contexto de redimir, es una palabra de comercio que en el griego se usaba para la persona que porque no pudo pagar una deuda contraída, va a tener que pagar con servicios como un esclavo. Pero esa persona la pueden estar humillando y tratando mal, y esa persona puede ser un familiar mío, yo puedo ir y pagar la deuda de esa persona. Y esa persona queda libre de esa persona que la trataba mal o la humillaba mientras le servía para pagarle. Pero adivinen, y no tienen ni que adivinar, deduzcan, vas a ser esclavo mío. Yo pagué la deuda, entonces me vas a servir a mí. Pero yo no te voy a humillar, no voy a abusar de ti, te voy a tratar bien, pero tú me vas a servir a mí porque yo pagué tu deuda. De ahí viene la idea de redimir. Entonces tiene total sentido. Yo tenía una deuda de pecado con Dios. ¿Fui a la cruz yo? ¿Fui al infierno yo? No. Cristo pasó por eso. Él pagó. Entonces yo, en vez de sufrir las consecuencias del pecado, tengo una deuda con Él. Yo antes era esclavo ¿de qué? Del pecado. Mi amo era el pecado. Ahora mi amo pasa a ser el Señor Jesús. Tremenda diferencia. Con el primer amo, dice la Escritura, iba a la condenación y con este nuevo amo a la salvación. No hay donde perderse. Mateo capítulo 9. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Yo les comenté que tenemos infinidad de ejemplos de referirnos a los deberes como cristianos. Y de verdad la lista es interminable. Yo elegí uno, el evangelismo. Y dice el capítulo 9 de Mateo. Vamos a referirnos solamente al versículo 35. Usted puede leer el contexto, puede ampliar, ¿no es cierto?, el estudio. Yo voy a rescatar una idea específica. Mateo 9:35. Voy a leer las dos traducciones. Mateo capítulo 9, versículo 35. La más conocida, Reina Valera, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ver si nos aporta algo. Otra forma de leer, de traducir esto, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lo único que vemos es que la transliteración es traducida. Por ejemplo, evangelio significa buenas nuevas. Y la palabra ciudades son traducidas como pueblo. La idea es la misma. ¿Qué vemos aquí? Jesús en acción. Vemos el ministerio del Señor Jesús. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Bueno, básicamente dice, recorría. Se sentaba Jesús ahí en la plaza y la gente tenía que venir a Él. O Él recorría, dice aquí, todas las ciudades y aldeas para ir a la gente. Este es el primer punto, son varios puntos en un solo versículo. Primer punto, Jesús iba a la gente. Jesús no se sentaba esperando a que la gente viniera a Él. ¿Ya? Segundo, enseñaba y predicaba el mensaje de salvación. Iba a la gente y enseñaba el mensaje de salvación. Insisto, Jesús no se quedaba sentado esperando a que la gente viniera a Él para Él enseñarles el mensaje de salvación, sino que Él iba a la gente. Tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él iba a la gente que estaba en aflicción. Él iba a la gente que estaba en necesidad. Aquí habla de enfermedad, de dolor.
¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Hay 3 puntos en este versículo 35 del capítulo 9 de Mateo. Primero, el siervo del Señor es el que va a la gente. No se queda sentado esperando que la gente venga a él. Segundo, no va a la gente a no hacer nada. Va a, primero, enseñar el mensaje de Dios. Transmitir el mensaje de salvación, de esperanza, de perdón en Cristo, etc. El discípulo imita al maestro. ¿Qué hacía el maestro? Iba a la gente, predicaba a la gente y sanaba toda enfermedad y dolencia de la gente. Es decir, tenía cuidado de las necesidades, de las aflicciones de la gente. Misericordia, amor. ¿Qué hacemos como cristianos? Lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué debemos hacer como discípulos? Si nosotros decimos, somos discípulos del Señor, tenemos que hacer ¿qué cosa? Lo que hizo el maestro. El discípulo imita al maestro. El discípulo tiene que convertirse en una réplica exacta de su maestro. Esa es la meta, y lo dice el Señor. Bástele a su siervo ser como su Señor. Y ojalá algún día lleguemos a ser como el Señor, ¿no es cierto? Pero si estamos trabajando en eso, bueno, vamos encaminados bien. Si no estamos trabajando, no vamos a llegar nunca a eso. 3 cosas que usted no puede olvidar nunca. Usted, yo, tenemos que ir a la gente. Segundo, tenemos que ir a enseñar a la gente ese mensaje sin el cual no va a poder ser salva. Y tercero, tenemos que estar preocupados de las necesidades de la gente. En ese orden. Porque la necesidad más grande, la dolencia más grande, es estar enemistado con Dios. Es estar condenado al estar eternamente excluido de la presencia de Dios. Si no estamos primeramente predicando el Evangelio, da lo mismo que estemos llevando cafecitos, tecitos, ropita a la gente que no necesita, los albergues, no, eso da lo mismo. Porque al final esa gente, como nosotros, van a morir y se van al infierno. En vez de estar eternamente con Dios en los cielos, en las moradas que Él está preparando. Y la obra de Jesús, su ministerio, su obra en la cruz, su muerte, su tortura, fue en vano para las personas que no escuchaban el mensaje. Entonces, hermanos, aquí va algo muy, muy fuerte, muy grande. Si una persona no escuchó el mensaje porque nosotros no le hablamos, tenemos un grave problema. Tenemos un tremendo problema. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos delante de Dios y el Señor nos diga, mira, Él no va a estar en el cielo porque tú nunca le hablaste? Pero lo viste 10 años en el mismo trabajo, fue compañero tuyo 10 años y nunca le hablaste del mensaje. Fue tu vecino 20 años, nunca le hablaste de la palabra. Era tu mejor amigo, nunca hablaron del tema espiritual. Hablaban puro fútbol. ¿Te fueron a dónde? Al cielo del fútbol. Claro, a jugar fútbol con el Sananá. Entonces, hermano, estas 3 cosas jamás las puede olvidar usted. Jamás. El Señor necesariamente es nuestro ejemplo. Nosotros como discípulos imitamos al Maestro. Vamos a la gente, predicamos el mensaje y en la medida de lo posible también cubrimos las necesidades de la gente. Ese es el orden, no al revés. Para ir avanzando, Lucas 6:46. Lucas 6:46. Esta es una forma distinta de Mateo 7:21, ¿ya? Es más conocido Mateo 7:21, entonces dije, entonces voy a usar Lucas 6:46, que es menos conocido. Yo creo que usted muchas veces ha visto ese pasaje o ha escuchado. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta?
No todo el que dice que cree va a entrar en el reino, sino el que hace. Porque la fe, si no va acompañada de obras, está muerta. Muerta. Y aquí es otra forma de decirlo, según este autor, igualmente inspirado por Dios, nos dice, palabras de Jesús, palabras que salieron de la boca de Jesús, literales. Él dice una pregunta, y esta pregunta tiene que calar harto hondo en nosotros, tiene que llegar al corazón esta pregunta, porque es una pregunta que nos hace el Señor. Y Él declara esta pregunta: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Reina Valera dice algo similar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no me obedecen? ¿Sirve de algo llamar Señor al Señor si no es para nosotros realmente el Señor de nuestra vida? Realmente no, porque estamos viviendo una fantasía. Si nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra devoción, nuestro gozo no está en buscar la presencia y la voluntad de Dios, no deberíamos decirle Señor al Señor, porque no nos hemos ganado el derecho. Solamente somos criaturas. Entonces, ¿qué nos hace reflexionar esta pregunta? No me digas Señor, haz lo que yo digo. Sería otra forma de decir este versículo. No es lo que dice el versículo, sino que la forma positiva. Nosotros como discípulos, como cristianos, esto ponerlo en perspectiva como un desafío. A través de esta pregunta el Señor estaría transmitiendo eso. No me digas Señor, si el Señor no quiere pleitesía, no quiere palabrería. El Señor, ¿qué quiere? Obediencia. Obediencia. Usted puede ver el contexto completo del capítulo, ¿no es cierto? Se lo dejo de tarea. Y uno se puede preguntar, ¿por qué el deseo tan grande del Señor Jesús en que seamos sus discípulos? ¿Por qué el deseo tan grande de que les sigamos? Y eso está en Juan 12. Versículo 26. Después de haber explicado la necesidad de renunciar al mundo para seguirlo a Él, Él dice, hay una tremenda consecuencia en tu vida de renunciar al mundo para seguirme a mí. Dice el versículo 26, según Reina Valera, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Por qué el deseo tan grande del Señor de que seamos sus discípulos? ¿Tienen necesidad de discípulos? No. Él quiere que nosotros estemos donde va a estar Él. Y si fuera poco, agrega a esto, si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Estamos hablando del Padre Celestial, estamos hablando del Todopoderoso, del soberano no solamente de este universo, sino del cielo, la tierra, de todo lo que podamos, ¿no es cierto?, entender y más, mucho más. Entonces, el Señor Jesús no vino por ego a morir en la cruz para tener un pueblo que le perteneciera. Él vino por amor. Y porque el deseo de Él es que estemos donde Él está. ¿Y dónde está Él? A la diestra de Dios, en el cielo, morando eternamente la presencia divina ahí. Ahí quiere que estemos. Ese es el deseo de Dios. Pero para que eso un día se concrete, ahora lo estamos formando. Ahora lo estamos formando. Y para ir terminando el mensaje, vamos a ver práctica en esto.
Porque voy a citarlo solo verbalmente. Usted puede ir a Romanos 10 y dice, ¿cómo van a invocar en el que no han creído? ¿Cómo van a creer del que no han oído? ¿Y cómo van a ir si no son enviados? ¿Cómo van a recibir el mensaje ellos? Más o menos es el ministerio de Jesús, Mateo 9:35, lo que está hablando ahí en capítulo 10 de Romanos Pablo. Hay que hacer un trabajo. Jesús hizo el trabajo, no merece preguntas, hizo más que el trabajo, no dejó lo menos. Si podríamos decir, Jesús dejó el trabajo hecho, Jesús prácticamente nos dejó el encargo de cerrar la puerta. Como ya está todo hecho, deja cerradito. ¿Le ha tocado a usted? Así, es lo mismo. Y vamos a ir a 2 versículos más para terminar. El primero, muy conocido, Mateo 28, los versículos 17 al 19. Mateo capítulo 28, versículos 17 al 19. Jesús, habiendo resucitado, sus discípulos, algunos parecen todavía no pudiendo creer esto. Voy a leer en NBI, dice, versículo 17, cuando lo vieron, lo adoraron. Los que creyeron, lo adoraron. Pero algunos dudaban, o sea, estaban divididos. Ahora también usted piense, al Señor lo habían crucificado, al Señor lo habían sepultado, pero el Señor resucitó. También, ¿no es cierto? Es justo pensar en que todavía no podían asimilarlo. Es justo. Es una forma de entenderlo, ¿no es cierto? Es que todavía estoy, como decimos nosotros, estoy procesándolo. Bueno, le ponemos la palabra que sea, pero dudaban. Y otros no creyeron. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús a esta duda? Versículo 18. Les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a los que dudan? De su señorío, de su autoridad, de que toda autoridad es de Él, le pertenece a Él. No solamente en la iglesia, en toda la tierra, no solamente en la tierra, sino en toda la creación y en el cielo mismo. Y ahí cuando uno dice, y hay personas que no se quieren someter a Él. Si millares y millares de ángeles están sometidos a Él, ¿qué es un ser humano? Nada. Solamente algo que Dios ama. Pero por sí mismo, nada. Pero en el amor de Dios, algo precioso. Pero fíjese que entre ellos mismos se matan. Entonces, el humano tiene valor real solo delante de la presencia de Dios. Y nos quiere llevar a un nivel de honra, de ser hijos de Él, de ser honrados por el Padre. Entonces la respuesta de Jesús a la duda es, yo tengo toda autoridad en cualquier parte. O sea, nos sometemos al que tiene toda autoridad o somos desobedientes al que tiene toda autoridad. Así de fácil. Y el versículo siguiente, 19, el mandamiento. Viendo la duda de ellos, Jesús les declara, toda autoridad me pertenece a mí, yo tengo toda autoridad en el cielo y tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, o como dice Reina Valera, a todas las naciones. Y la forma es bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué esas personas son hechas discípulos? Lo declara el último versículo de este capítulo. Para aprender todo lo que Él ha enseñado que tenemos que hacer en esta vida. Una persona no entiende todo lo que es la voluntad de Dios para hacerse discípulo. No, la Biblia aquí está declarando. Uno se hace discípulo para entender todo lo que es la voluntad de Dios.
El orden importa. ¿Por qué? Porque posiblemente estudiando todo el resto de nuestra vida, no va a faltar tiempo para entender todo lo que significa el amor de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, no puede ser al revés del orden. Primero, nos hacemos discípulos. ¿Cómo? Versículo 19, bautizándonos, entendiendo lo que es el bautismo, obviamente. ¿Y para qué? Para luego perfeccionarnos, perseverar. ¿En qué? En ser un discípulo del Señor. ¿A qué los está mandando Jesús a sus discípulos? Ahora, con toda autoridad, con su palabra. ¿A qué? A lo mismo que Él les enseñó con el ejemplo. ¿Se acuerdan? Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las aldeas, todos los pueblos, enseñando el reino y sanando toda dolencia, toda enfermedad. Entonces, fíjese que así empieza el libro de Lucas, lo que el Señor hizo y enseñó. Él nos enseña con el ejemplo, y por si no nos quedó claro el ejemplo, también da la instrucción verbal. Un versículo más que tengo para redondear la idea. Le pido que lo escuche. Yo voy a seguir en Mateo. Está en 1 de Pedro 2:10. Es uno de mis favoritos realmente. Llevo 20 años estudiándolo y meditando en este versículo. Bueno, son dos realmente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y lo vamos a ver en NBI. Dice el apóstol Pedro: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Mire todos los derechos que tiene. Usted que ha sido hecho hijo de Dios, si es que ha sido hecho hijo de Dios. Todo esto son derechos. ¿Se ganó alguno? No, ninguno. Son derechos otorgados por haber creído en Jesús y haber sido bautizado en su nombre, entendiendo lo que eso significa correctamente, ¿no es cierto? Lo repito: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Derechos, derechos, derechos. Pero mire lo que viene ahora: un deber. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El deber. Propósito: ¿para qué? Para que ustedes proclamen el mensaje de Dios, con el ejemplo, con la palabra, con todo lo que esté a nuestro alcance. Porque somos humanos, siempre vamos a estar limitados por el tiempo, por la distancia, por la parte económica, pero nunca va a tener excusa para no estar haciendo algo. Y Dios sabe cuando nos estamos esforzando en hacerlo, cuando lo estamos haciendo por obligación o cuando estamos aparentando que lo hacemos. Estas son cosas distintas. Derecho, derecho, derecho y un deber para anunciar las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso termina Mateo, ¿no es cierto?, con estas palabras: en la autoridad máxima en el cielo y en la tierra, los cristianos le ha sido dado el ir a hacer otros discípulos, el ir a proclamar el mensaje. ¿Cómo? Yendo a la gente. Cada cristiano tiene que ser un evangelista potencial. Dios no concibe en su palabra que una persona que ya ha sido cristiana no esté hablándole al menos a una persona de las virtudes que fue rescatado de las tinieblas, ¿no es cierto?, para ser llevado a la luz de Dios. Una persona. Y ese es el desafío. Esa es la pregunta. ¿Estamos compartiendo la palabra con al menos una persona? Objetivamente, una persona. A esta persona yo le voy a declarar las grandes virtudes de Dios, de cómo Él puede trasladarnos de las tinieblas a su luz. Si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo a Dios. No estamos ni siquiera imitando a Jesús. Jesús no quiere que le digamos Señor, quiere que hagamos
hagamos su obra. Y la obra más importante de todas las obras que podemos hacer es llevar el mensaje de salvación a otros. Porque cualquier problema que podamos resolver a alguien que lo tiene es válido. Pero esta vida, cuando termine, el único problema que importaba resolver era el pecado. Porque es el único problema que tiene el poder de separarnos de todos los derechos, de todas las promesas de Dios, eternamente. Así que, primero, obviamente, como dice Mateo, nos hacemos discípulos, luego nos preparamos y en tercer lugar, inmediatamente, estamos anunciando a otros las virtudes de Dios. Alguien trabajó, o mucho más que alguien trabajó, para que cada uno de nosotros llegara a ser cristiano. Es nuestra obligación, es nuestro deber ser parte de la cadena para que otra persona también conozca a Dios, para que otra persona también sea salva. Si no lo estamos haciendo, Lucas 6:46 nomás. No me digan, Señor, si no hacen lo que yo les digo. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, con este mensaje, y pues que es importante reflexionar lo que Dios nos enseña cada domingo por medio de los hermanos que traen un mensaje, atesorarlo en el corazón, llevarlo a la práctica y compartirlo también con otras personas. Vamos a estar dando